Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En el Mundo al Día, especial agradecimiento, recomendaciones de los científicos para celebrar de manera segura la fiesta más universal de los estadounidenses. Ese distanciamiento físico, estamos demostrando esa gratitud y ese amor por esa persona. ¿Por qué algunas comunidades nativas estadounidenses no celebran? Niños venezolanos transmiten desde el exilio una tradición ancestral a los indígenas de su país. Que aprendan la importancia de ver las necesidades de otros. Y un homenaje a los héroes de nuestra era. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día, especial Acción de Gracias. Cada año los estadounidenses reservan el último jueves de noviembre para celebrar la fecha. Aunque esta no es una fiesta tradicional en los países latinoamericanos, en La Voz de América queremos compartir con ustedes el sentido de esta celebración. El día fue declarado fiesta nacional hace 250 años, pero su origen es aún más antiguo. La celebración se originó hace casi 400 años, cuando llegaron los primeros colonos desde Europa a Norteamérica en una legendaria embarcación llamada Mayflower. A su arribo descubrieron que en estas tierras ya se habían asentado otras comunidades. Los Wampanoag en realidad estuvieron de acuerdo con el gobernador inglés en ese momento, John Carver. Firmaron un tratado de paz para protegerse mutuamente en tiempos de guerra. Las circunstancias para los colonos no fueron fáciles. Según los historiadores, algunos murieron de hambre y frío. Por eso firmaron una alianza de paz en la cual también acordaron recibir de los indígenas sus conocimientos en agricultura, defensa, armas y otras técnicas para poder sobrevivir. Los nativos a menudo tenían tipos representativos de gobiernos, por lo que los colonos aprendieron sobre esos estilos de gobierno y representación. En 1621, tras un año de la puesta en marcha de este acuerdo, ambos pueblos celebraron por 3 días el éxito de su primera cosecha. Los Wampanoag trajeron su propia comida tradicional para compartir junto a sus aliados, y los peregrinos británicos agradecieron sus múltiples ayudas. Ese fue el momento cuando se sembró para las celebraciones futuras el Día de Acción de Gracias, el mismo que hoy millones de habitantes comparten en Estados Unidos. No importa cuáles sean tus creencias religiosas. Creo que todos estamos aquí como estadounidenses, árabe-estadounidenses, afroestadounidenses. No importa lo que seas. Todos estamos aquí juntos, como una comunidad. 250 años después, el presidente Abraham Lincoln constituyó lo que era una dispersa celebración en una tradición oficial, declarando un día festivo para agradecer y sanar las heridas que dejó la guerra civil en el país. El del 2020 es un día de acción de gracias único por la presencia de la COVID-19. Por eso, celebrar la fecha de manera virtual es una de las principales recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, como nos cuenta Alonso Castillo desde Miami. La recomendación va orientada a disminuir la sobreexposición de los ciudadanos al virus durante los viajes que efectúan para reunirse con familiares por motivo de la tradicional festividad del Día de Acción de Gracias. Tener ese momento de gratitud con nuestros seres queridos, con la vida, con Dios, por todo lo que nos ha regalado y por todo lo que tenemos. En 2018, los viajeros superaron más de 80 millones por aire y tierra. Asimismo, la institución advierte que las celebraciones de grupos grandes en sitios cerrados típicas de la fecha pueden generar un incremento en los contagios. Para la psicóloga Cristina Balinotti, el contacto humano es fundamental. Sin embargo, estamos ante una fuerza de causa mayor. El cerebro humano no está diseñado para este tipo de aislamiento. Tomemos precauciones y hablemos con nuestros seres queridos. Preguntemos, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás con este aislamiento? ¿Qué piensas? Porque muchas veces las emociones quedan embotelladas por el encierro y necesitamos ponerlas en la palabra, hablarlas para que no nos hagan daño
en el sistema digestivo psicológico. El organismo enfatiza que quedarse en casa es la mejor opción de protegerse y de proteger a los demás en medio de una pandemia que registra más de 8 millones de casos en Estados Unidos. Para Viviana Palomino, residente de Miami, escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias es la mejor opción. De pronto es algo irónico, pero en este momento ese distanciamiento físico, estamos demostrando esa gratitud y ese amor por esa persona. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bueno, y a pesar de los llamados para celebrar de manera virtual, es muy difícil evitar los encuentros familiares tras 9 meses de confinamiento. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos cuenta cómo una familia hispana, los Galvez Corona, establecieron sus propias reglas para celebrar con seguridad. Para muchos, el Día de Acción de Gracias es una oportunidad para reunirse con familia, a veces dispersa por todo el país. Es un día para celebrar en familia. Ese día como que lo agarras un poco más especial. Estás dando gracias por lo que hayas hecho todo el año, por tener a toda tu familia contigo. Para Irma Galvez y su familia es una tradición importante. Usualmente nos reunimos alrededor de 20 personas más o menos, algunos de los familiares de mi esposo y familia mía. Pero este año será muy diferente. La pandemia la ha obligado a hacer un cambio de planes, recibir a menos gente y tomar medidas preventivas. Tenemos el espacio para los 6 pies aparte y máscaras. También mi esposo trajo un termómetro, va a estar tomando la temperatura. Si tienen temperatura no entran a la casa. No entran porque especialmente hay otras personas que se pueden contagiar. Si alguien viene enfermo, pues es mejor decir no vas a poder entrar a que se enfermen todos. Irma ha estado en contacto con los miembros de su familia en los días previos a la cena para asegurar que nadie tuviera síntomas de COVID-19 al momento de reunirse. Y a pesar de las medidas extraordinarias de protocolo, dice que precisamente por lo que COVID ha generado en el mundo, este Día de Acción de Gracias hay mucho más que agradecer. En este año especialmente tan difícil, estoy agradecida que tengo a mi familia todavía aquí, que gracias a Dios, muy cerca a mí, nadie se ha infectado. Eso es una de las mayores bendiciones. Además de dar gracias, expresa su mayor deseo para el próximo año. Que llegue una vacuna y que se acabe, que espero que no vaya a haber más contagios, que puedan hacer algo para controlarlo, para poder sobrevivir. Y que nuevamente ella, su familia y muchas otras en todo el mundo puedan volver a celebrar en grande momentos especiales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Solo un pavo entre los millones que son sacrificados cada año para celebrar el Día de Acción de Gracias se salva de terminar como platillo central en la tradicional cena. Jacopo Luzzi nos cuenta de dónde proviene esta costumbre. El Día de Acción de Gracias no sería el mismo sin un ingrediente fundamental, el perdón del pavo. Esta parte de la tradición se materializa en la Casa Blanca cuando el presidente de turno en ceremonia especial perdona la vida de un pavo. Según los historiadores, la tradición proviene desde la propia presidencia de Abraham Lincoln, cuando su hijo Ted le pidió no comer el pavo recibido. Pero fue durante la administración del presidente George Bush padre en 1989 cuando la ceremonia adquirió la relevancia que hoy en día tiene. Después de todo, este pavo representa los 45 millones de pavos que comienzan a hacer su contribución insustituible en nuestra celebración de Acción de Gracias. Entonces, tranquilo pavo, estamos aquí para servirle. La selección de las aves toma varios meses y está a cargo de la Federación Nacional del Pavo. Sus integrantes examinan su calidad, su salud física, su apariencia y la facilidad de manejo. Al final se escogen 2, uno para la ceremonia que se lleva a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y el otro como reserva. A menudo los presidentes bromean durante la particular ceremonia. El tiempo vuela, los pavos no.
También como parte de la tradición, el martes previo al Día de Acción de Gracias, los pavos son conducidos a un hotel en el centro de Washington, D.C. Butter, te deseo mucha suerte, pero por la presente te concedo un perdón total y completo. El perdón evitará que estos pavos algún día terminen en el matadero. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Mientras la mayor parte del país celebra el Día de Acción de Gracias, algunas comunidades indígenas usan la fecha para recordar otra historia. Adriana Arévalo nos cuenta desde Las Vegas por qué los miembros de estas comunidades en Estados Unidos no celebran, sino que conmemoran. De acuerdo con múltiples historiadores, fue en 1637 cuando se declaró oficialmente el primer Día de Acción de Gracias. Pero según esos mismos datos históricos, no se trató de una cena de convivencia entre colonos y nativos. Hay una etnia que se llama los nativos Pequot y se fueron a descansar en la noche porque era una celebración de ellos ese día, y los colonos pues llamaron a los hombres que salieran y salieron los hombres de la etnia de los Pequot. Y los colonos mataron a los hombres y luego dejaron los niños y las mujeres adentro de sus pueblitos. Y entonces los colonos pues quemaron el pueblo y murieron 700 personas. Al día siguiente, cuenta Giovanni, el gobernador de Massachusetts declaró oficialmente un día de dar gracias por el triunfo contra los nativos y tras ello el reclamo y la toma de posesión de las que fueran tierras indígenas. Por eso, aún hoy en día, para miles de nativos alrededor del país, esta fecha no es para celebrar, sino para reconocer y validar un trozo de su historia que, dicen, se ha ocultado por generaciones. Yo no lo celebro personalmente. Reconocer el territorio que estoy ahorita, como ahorita estamos en el Southern Paiute, la etnia aquí de Las Vegas, y siempre reconozco la tierra que piso. Giovanni, quien se identifica como mestizo por tener raíces indígenas y latinas, asegura que aún hay miles de indígenas que desconocen su propia historia, pero no son los únicos. Verónica Castro es maestra de español y asegura que desconocía la historia completa del Día de Acción de Gracias. En la escuela te enseña que el Día de Acción de Gracias es para celebrar la unión entre los colones y los indios. Era para celebrar la unión entre ellos. Por eso, también el significado del Día de Acción de Gracias para algunas comunidades aborígenes es diferente. Esta fecha sirve a muchas familias nativas como la oportunidad perfecta, no solo para reconocer los favores de la tierra donde viven, sino también para honrar el sacrificio de sus ancestros. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Las dificultades que trajo la COVID-19 harían pensar que para algunos hoy hay pocas razones para celebrar, pero gracias a la obra de Jorge Muñoz, conocido como el Ángel de Queens, cientos de inmigrantes sumidos en el miedo y la desesperanza tendrán un plato de comida en sus hogares. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos muestra cómo, contra viento y pandemia, la obra de este colombiano no cesa. A sus 56 años, Jorge Muñoz es reconocido en Queens por su labor caritativa y sus obras que ocurren 365 días al año. Para mí las fechas no son importantes porque igual la necesidad está ahí. Cuando usted tiene hambre no importa fecha, está ahí y si hay la disposición, el presupuesto, ¿por qué no llevarles una ayuda? Especialmente si la mayoría de sus beneficiarios son inmigrantes indocumentados, quienes recurren a él, no solo con hambre, sino con miedo. Ese día yo me acuerdo cuando el sheriff me dijo que tenía que parar, había 90 personas. Aquellas 90 personas en busca de comida y apoyo emocional en ocasiones aumentan, y es que un plato de comida bajo las circunstancias que viven no tiene precio. Por eso, Jorge hace caso omiso a advertencias para que cierre su obra. En cambio, fue esa instrucción de no donar alimentos en la calle la que lo inspiró a destinar las donaciones que aún recibía a algunas de las personas más vulnerables en medio de la pandemia. Es cabeza de familia y está creando sus 2 hijos sola y hace limpiezas y no hay trabajo. Entonces, ¿cómo hace una señora que no habla inglés, que no tiene como el ritmo de acá de esta ciudad que es tan fuerte? ¿Y cómo hace ella para irse a limpiar y sus 2 hijos? Pero pues al menos tiene un plato de comida cuando llega a su casa. El miedo a ser identificados por las autoridades como inmigrantes indocumentados frena las expresiones abiertas de agradecimiento para quienes lo llaman el Ángel de Queens, pero no frena la determinación de Jorge Muñoz. La acción, la labor que él hace viene de parte del corazón del mismo Dios. Este Señor está lleno de misericordia y compasión por la gente de la calle.
y lo llamamos nuestro ángel. Por eso, más allá de las palabras, su obra es un testimonio vivo por el que cientos de personas en estado de vulnerabilidad en Nueva York hoy celebran una acción de gracias lejos de su tierra, pero apoyados por una inesperada mano amiga. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. La celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos ha incorporado a otras culturas en el país. José Pernalete encontró una escuela en donde se enseña a los pequeñitos a establecer un lazo emocional con grupos indígenas del sur de Venezuela, agradecimiento y retribución a las comunidades ancestrales en el país de origen de sus padres. Entre juegos y enseñanzas, estos pequeñitos aprenden la nobleza de dar a quienes poco o nada tienen. Estos niños están en un centro de aprendizaje de Miami y allí se les muestra el valor de compartir sus juguetes o ropa con los niños de comunidades indígenas en el sur de Venezuela a través de la organización Proyecto Niños de la Selva. Son comunidades donde la carencia es increíble, o sea, son comunidades donde no llegan ni siquiera automóviles. Gran parte de estos insumos son llevados en avionetas. Después son puestos en bolsas negras y de ahí pasan a ser llevados en curiara y también horas de caminando. La profesora Daniela Marquina es una de las educadoras de Wings Learning Center, centro de enseñanza infantil que se ha integrado con la iniciativa de llevar insumos hacia lugares apartados de la selva venezolana. Esta obra benéfica es coordinada con otras organizaciones que también asisten a las comunidades indígenas venezolanas frente a las carencias de salud. Se necesitan muchas medicinas, muchos productos de aseo personal. Son niños que andan descalzos, son niños que en su vida han recibido a lo mejor un juguete y al abrir estas cajas la sonrisa y las emociones son impresionantes. De verdad que es un proyecto muy lindo. En la distancia, los niños en el centro escolar de Miami forman un lazo emocional. El objetivo del aprendizaje no es dar lo que les sobra, sino lo que forma parte de sus pertenencias más preciadas. Ayudamos a los niños de Venezuela que tanto lo necesitan, pero ayudamos también a nuestra comunidad, a nuestros niños que aprendan la importancia de ver las necesidades de otros, la importancia de dar un poquito de lo que tengo al otro. Me encantaría que los papás involucraran a sus hijos en la escogencia de ese detalle de la casa. Puede ser un juguete que ese niño tiene y lo quiera donar, le explique la importancia de darle al que no tiene. A más de 2.500 kilómetros de distancia, un mismo sentimiento une a los pequeños que donan y a los que reciben agradecimiento. Somos lo que somos gracias a esas tierras y es una manera también de poder retribuir y rescatar un poco todo eso que recibimos hace muchos años. Una lección de vida para los niños y desde los niños. Dar sin esperar algo a cambio. José Pernalete, Voz de América, Miami. La solidaridad que despierta la fiesta de Acción de Gracias benefició este año fundaciones como El Cocotero. Los líderes de la organización que envían ayuda a niños venezolanos le contaron a Celia Mendoza en Nueva York que aún en medio de la pandemia celebran un inesperado incremento de las donaciones. Con entrega, paciencia y mucho amor, las voluntarias de la Fundación El Cocotero en Nueva York preparan las cajas de donaciones que cada año envían a Venezuela. Todos los años tenemos 4 temporadas. Este año, 2020, ha sido completamente diferente, pues trabajamos según la disposición que teníamos por el tiempo, por las condiciones en las que está. Sorprendentemente, se recibió ayuda que superó las expectativas. Explicó en conversación con La Voz de América desde el restaurante El Cocotero en Chelsea, Nueva York, la venezolana Miriam Aravés, presidenta de la Fundación El Cocotero, al referirse a los retos generados por la pandemia y las crecientes necesidades de sus connacionales en su tierra natal. Aún en los momentos difíciles, seguimos pensando en que debemos seguir ayudando a Venezuela y el resultado se ve en esta recolecta. Y es que la solidaridad de muchos estadounidenses y colonias de inmigrantes latinos en Estados Unidos tradicionalmente se intensifica por esta época. Pero con la pandemia del COVID-19 las expectativas eran otras. Sin embargo, la ayuda más grande ha llegado justo antes de Navidad. Los donativos que la Fundación recibe son enviados a Venezuela y que Miriam tiene en Venezuela, en cada parte, personas que están
trabajando con la fundación y les hacen llegar sus donativos a las personas más necesitadas. Este año los kits que estarán recibiendo los niños en Venezuela, en especial en zonas rurales, incluyen una mascarilla, algo indispensable durante esta época de pandemia. En mi caso, yo soy médico y de verdad quisiera que todos los niños y cada una de las personas de Venezuela tuvieran mucha salud, que es lo más importante, porque cuando tenemos salud tenemos todo realmente. Un trabajo sin ánimo de lucro que, según Miriam Maravés, más allá de la ayuda material, lleva implícito un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones de venezolanos en medio de la profunda crisis social que enfrenta el país. Considero que es nuestra responsabilidad, y para mí yo la asumo con todo el cariño del mundo, ayudar a nuestros niños. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Cerramos El Mundo al Día, especial Acción de Gracias, justamente agradeciendo y rindiendo un homenaje a aquellas personas que asumieron de frente la batalla contra un enemigo desconocido, el nuevo coronavirus. Entre ellos, los trabajadores del sector de la salud. Cristina Caicedo Smith nos presenta 2 historias de quienes se han convertido en los héroes de nuestra era. Pablo Vázquez es director de enfermería en el Hospital Houston Methodist. Desde el inicio de la pandemia se prestó como voluntario para encargarse de la unidad de enfermedades altamente infecciosas, la cual trata a los pacientes más enfermos de COVID-19. No sabíamos exactamente cómo tratarla, cómo cuidarla, y luego también teníamos el miedo de que pues, nosotros mismos pudiéramos contagiar el virus y enfermarnos. Con más de 15 años de experiencia, la pandemia y la llegada de los pacientes al hospital fueron uno de los retos más importantes de su carrera profesional. Pero creo que la dedicación que teníamos para cuidar a los pacientes, a la misma vez veíamos esa dedicación a cuidarnos unos a otros. El enfermero Vázquez indica que uno de los momentos más tristes durante este proceso ha sido ser testigo de cómo la COVID-19 le ha quitado la vida a algunos de sus pacientes. Y como enfermeros, parte de nuestro trabajo es ayudar a los pacientes, incluso en esos momentos finales de vida, a que sea un momento especial y único y sin sufrimiento, y no poder tener a familiares allí para poder compartir ese tiempo ha sido bastante difícil. El doctor Julio Delgado, patólogo y epidemiólogo de la Universidad de Harvard, trabaja en uno de los principales laboratorios en Estados Unidos. Señala que durante los primeros meses de la pandemia se enfrentó a muchos retos, sobre todo en la cadena de suministro. Sin embargo, pese a las dificultades, dirige uno de los estudios más importantes del país en su laboratorio. Estos anticuerpos, una vez que se han generado, se pueden medir mediante pruebas inmunológicas que determinan si la persona no solamente fue expuesta a la enfermedad, pero si ha desarrollado las defensas necesarias para evitar una segunda reinfección. Ambos especialistas indican que este 2020 ha dejado grandes enseñanzas. Creo que el COVID ha traído este enfoque y simplemente ha subrayado lo que ya esta gente y nosotros siempre estábamos haciendo para nuestros pacientes. La manera como hemos afrontado esta pandemia aquí localmente, nacionalmente, a nivel mundial, requiere que todo el mundo trabaje en conjunto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Hasta aquí esta emisión de El Mundo al Día, especial Acción de Gracias. Esperamos que hayan disfrutado de la celebración que les compartimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.